Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy vamos a ver algo sobre Visual Basic for Applications, tal como dice el título de este video. En muchas ocasiones en los foros y grupos en los que participo a lo largo de ya bastantes años, casi 20, o ya 20, no, casi 20, preguntan cómo hago para saber si el archivo está abierto o no. Si bien yo participo más que nada de foros de Excel, he visto esta pregunta en un sinfín de foros de otros programas como el mismo Word e incluso PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Hay formas, sobre todo creando UDFs o functions, como deben estar ya viendo en este momento en mi pantalla, mediante las cuales tú puedes detectar si el archivo está abierto o no. Porque claro, hay ocasiones que tú quieres trabajar con un archivo, lo mandas a abrir, te puede dar un error, bueno, y si está abierto y ya lo sabes con antelación, con anticipación, te evitarías algunos errores. Pero bueno, hace varios años Microsoft dejó al servicio de todos nosotros una UDF, ¿no? Que justamente es lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. El enlace que pongo ahí como referencia ya no existe, hace muchos años dejó de existir, pero la UDF fue corriendo a través de diversas personas, yo mismo la tenía por ahí guardada, el 2020 creo que la publiqué dentro de un archivo que trabajaba Excel con Word en mi blog, y en este momento la tengo acá a disposición de ustedes. Evidentemente también la voy a dejar el archivo con esto a disposición de ustedes, valga la redundancia, para que puedan probar esta UDF y algunas otras cosas que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué hace esta UDF? Aunque ya lo adelanté con todo lo que he hablado hasta el momento, verifica si hay un archivo abierto o no. ¿Cómo lo verifica? Que he ahí lo importante. Bueno, ustedes, la función se llama isFileOpen. A través de una cadena de texto, ustedes le mandan, este es un ODF con un parámetro, ustedes le mandan el nombre del archivo, incluyendo la ruta y la extensión que quieren verificar si está abierto o no. Y esta UDF va a ir evaluando diversas cosas. Como las personas que más me conocen saben, yo siempre digo que no es conveniente usar OnErrorResumeNext a menos que sea estrictamente necesario, y en este caso lo es, o es lo mejor. Podríamos obviarlo, pero si tenemos algo ya listo que funciona, ¿por qué no seguirlo usando? Entonces, bueno, colocamos este control de error. Previo a eso declaramos dos variables, filenum, que es del tipo integer, como yo le digo castellanizando, o integer, como le gusta a algunos, y errornum, ¿ya? Que ahorita vamos a explicar para qué nos sirven. Pero bueno, primero vamos a crear, como bien dice acá, get a free file number, asignamos un número que vamos a usar con la función open, que ojo, open global, entre comillas, no estamos hablando de workbooks open, estamos en este momento en Excel, en el Visual Basic for Applications de Excel, pero vamos a usar open y close, ojo, no workbook open o workbook close, no, sino open y close, ¿ya? Entonces asignamos un número con free file, un número entre comillas casi al azar, un número libre, que ahorita vamos a ver para qué es. Abrimos, como ya tenemos en file name la ruta y el nombre, abrimos este archivo para que se entienda un poquito. Es algo muy parecido a cuando trabajamos con archivos TXT, archivos binarios, ¿ya? Esto es como abrir de forma, miren, ojo amigos, amigas, como esto para hacer esto necesitamos un nivel al menos inicial de Visual Basic for Applications. No vamos a hablar en super lenguaje técnico como nivel avanzado, super teóricos, sino ya saben ustedes que yo trato de decir las cosas para que se entiendan. Entonces esto es como abrir el archivo que le hemos mandado acá con file name, como si fuera un binario, un TXT, ya, o sea, no vamos a ver el objeto abierto, no necesariamente vamos a ver en este momento el objeto abierto con este open, sino vamos a abrirlo de tal modo, asignándole un número de archivo, para reconocer justamente este open va a reconocer si está abierto dentro del objeto al que está asignado el tipo de archivo. Por ejemplo, si este file name fuera, no sé, pues escritorio, bla, bla, escritorio, slash,
mi archivo de word.docx. Ya, acá lo está abriendo de forma binaria. Ojo, 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 en que se entienda bien eso. ¿Ya? Y en automático lo cierra, ¿no? Como le ha asignado un número, con Free File le hemos asignado un número, casi en automático después de abrirlo, ¿ya? Y verificar el archivo, casi en automático lo cerramos. Acá está en inglés, close the file, tal como Microsoft lo había puesto al servicio de todos nosotros en su momento, ¿ya? Y lo que vamos a hacer en automático, ya vamos, si esto da un error con la otra variable que hemos creado, que hemos generado, vamos a capturar, como bien dice acá, guardar el número de error que ocurrió. Entiéndase, si esto generó un error, es decir, si al hacer open, al abrir el archivo se generó un error, es decir, si ya estaba abierto, vamos a capturar ese número de error. Acá con error go to 0, dejamos de lado el control de errores que habíamos generado en líneas arriba. Aquí está. Acá abrimos el control de errores o lo activamos y acá lo desactivamos. Bueno, con select case, usando el número de error que nos debió botar, que nos debió dar, si el número acá está, si no ocurrió error, si el archivo no está abierto, nos debería haber dado un número 0, es decir, que no hubo error, ¿no? O sea, si como capturamos el número de error num igual error, el error que da, que ya deben estar viéndolo ustedes, si lo intentábamos abrir y ya estaba abierto, nos da un error 70, ¿entienden? Si lo intentamos abrir y ya estaba abierto, nos da un error 70. Si no nos dio ningún error, es decir, si sí lo abrió, ya no estaba abierto, lo abrió y lo cerró, open y close, ¿ya? No nos dio ningún error, por lo tanto, al capturar la variable, se captura como un 0, una variable numérica capturada y que luego trabajamos sin haberle asignado un número o asignándole un número, un tipo de error, número, etc. Otro en este tipo, en este caso una constante, va a tener valor 0. Como no hubo error, como no dio el error 70, la constante entre comillas es un 0, ¿ya? Entonces con select case, si es 0, isFileOpen, no se olviden que nuestra función se llama isFileOpen, es falso, ¿ya? Miren, como no ocurrió error, el archivo no está abierto. Bueno, acá dice por otro usuario, pero no está abierto, o sea, está cerrado, ¿ya? Case 0, isFileOpen es falso, es decir, está cerrado. ¿Se va entendiendo? Espero que sí, ¿ya? Si nos dio el error al abrirlo, bueno, aquí intentó abrirlo, open, y da un error porque ya estaba abierto, el error es el número 70. La variable num, por ende, es 70, y el case va a detectar ese 70, y isFileOpen, que es nuestra UDF, es verdadero. ¿Ya? Ocurrió el error 70, capturamos ese 70, y le hemos dicho a nuestra UDF que es true, verdadero, que es verdadero, por ende el archivo está abierto. Bueno, acá cerramos el select, cerramos la función y nuevamente, entonces estas líneas nos van a decir si el archivo va a intentar abrir el archivo. Si está cerrado, lo abre normal, no hay error, case 0 y le asignamos el false a nuestra UDF para que entienda que está cerrado. Si da un error al intentar abrir, quiere decir que está abierto, aunque suene redundante decirlo así. Por ende, le captura el error 70 y le decimos, oye, nuestra UDF es verdadero, está abierto el archivo. De este modo, esta UDF nos va a dar como resultado si el archivo está abierto o cerrado. ¿Habrán cómo usamos eso? No se preocupen. Acá tenemos algo ya preparado hace un tiempo, de algo que trabajé con Word. Y yo tengo, a ver, vamos, este archivo de Excel lo tengo en el escritorio, ¿ya? Miren, es este de acá. Y tengo un Word también en el escritorio.
Vamos aquí. Acá declaramos la variable, nuestra clásica variable que ya deben haber visto en los videos de Word o de interactuar con Word. Formamos el objeto Word Application. Acá tenemos otra variable que es un objeto propiamente dicho. Ahorita vamos a ver por qué. Acá una variable de texto string para darle la ruta y el nombre y la extensión del archivo que queremos verificar si está abierto o no. Acá le decimos que nuestra variable de la ruta y nombre es la misma ruta del archivo, es decir, el escritorio, y lo concatenamos con archivo ejemplo word.docx. Esta de acá es archivo ejemplo word.docx, ¿ya? Hay un video en donde con la función dir ya les expliqué cómo verificar si el archivo existe o no, ¿ya? Eso ya está explicado, no lo voy a explicar en este momento. Acá por si acaso verificamos si el archivo existe o no. Si no existe nos da un mensaje y nos saca de la macro. Y acá vamos a ver cómo usamos esta UDF que Microsoft nos proporcionó. Aquí está if isFileOpen con la ruta que tenemos acá. isFileOpen, bueno, acá es como decir true si es verdadero. Entonces, si está abierto en la UDF, ya pusimos cuando es false y cuando es true, ¿ya? Si está abierto el archivo, miren lo que vamos a usar. Recuerdan, o se han visto o vean los archivos de Word, cuando hemos creado estos archivos de Word para pasar datos, usamos ¿qué? Create Object, ¿ya? Para un archivo nuevo, Create Object. Pero como acá ya está abierto, ya no vamos a crear el objeto Word. No, porque ya está abierto. Ya está ahí el archivo que queremos usar. Sino que vamos a usar getObject. Entonces miren bien, ojo a esto, mucho ojo. Si está abierto el archivo con el que queremos operar, usar, jugar, le asignamos a la variable de objeto declarada acá arriba, ¿ya? Le asignamos ese objeto, en este caso Word, un archivo Word que ya está abierto, ¿ya? Con getObject, ¿ya? Set objdoc, que acá está declarada como objeto, le asignamos con getObject ese archivo, porque acá está toda la ruta del archivo. Entonces, si está abierto, que con isFileOpen ya verificamos, le asignamos como objeto. Y luego a la variable que es el objeto Word Application propiamente dicho, miren, set myAppWord, ya no le ponemos create object Word Application, sino como ya es un objeto Word declarado, le asignamos el objeto de acá arriba, .application. Es decir, acá a la variable objeto le asignamos el Word que ya está abierto. Y luego ese Word abierto lo convertimos en el objeto Word con el que vamos a trabajar. Una vez hecho esto, podemos enviarle datos, copiar, pegar, etc. Y si está cerrado, obviamente, si el if nos dice si está abierto, el else nos va a decir si está cerrado. ¿Ya? Ahí sí, si está cerrado, vamos a crear nuestro objeto Word que está en los videos de Word. Disculpen, al objeto Word document.open con el método, open, abrimos el archivo que es esta ruta más el nombre más la extensión. Acá lo volvemos visible. Esto de acá es simplemente para llevar el cursor al final. Lo puse como ejemplo ya de cómo usar estas constantes de Word. Y acá una cajita de mensaje que nos dice listo. Yo sé que ha sonado medio enredado, nada como el ejemplo. Vamos a correr esta macro. Miren, en mi barra de tareas no hay ningún Word abierto. ¿Qué pasa si corro la macro? Esperamos un ratito. Acá el isFileOpen ha visto que está cerrado. Y por lo tanto ha creado un objeto Word. Esto de acá, mi AppWord igual create object. Y ha abierto el archivo que tiene esta ruta. Acá dice listo. Y miren ustedes la barra de tareas, acá está el Word, lo abro, el Word está en blanco, acá está el Word. Ya, lo voy a dejar abierto y vamos a volver a correr la macro de Excel, ya, que está en Excel.
Vamos a ver qué nos dice. Miren, ya está abierto. Miren mi barra de tareas. Está abierto. Corro la macro. Listo, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está abierto. Ya yo podría controlar, enviarle cosas, datos desde Excel a ese objeto que ya está abierto, ¿ya? He usado Excel y Word, pero este es un, vamos a llamarlo un tip o un consejo, como que quieran decirle, truco, es tip de Visual Basic for Application. Y de este modo, mis queridos amigos y amigas, podemos controlar los objetos ya abiertos o, en su defecto, abrir el objeto y abrir el archivo con el que necesitamos trabajar. Esto mismo voy a seguir usándolo para la lista, ya que este es un ejemplo con Word, para seguir trabajando con la interacción de Excel hacia Word. Y eso, mis queridos amigos y amigas, es todo por hoy. No se olviden de poner me gusta a este video. Muchas gracias por escucharme.